Bienvenidos al canal. El canal es nuevo y de verdad te agradecería mucho su apoyo para seguir mejorando el contenido. Hoy les traigo una historia que nos compartió una persona de manera anónima. Alguien que prefirió no dar su nombre por razones bastante claras. Después de escuchar lo que vivió, y yo se las voy a contar tal cual, en primera persona. No voy a decir mi nombre ni el lugar exacto por una razón muy simple. La gente que estaba detrás de esa obra no era gente común. Tenían dinero, contactos y una forma de hablarte que no dejaba espacio para dudas. Cuando alguien así te mira y te dice que te conviene quedarte callado, entiendes que no es una advertencia cualquiera. Antes de trabajar allí, yo ya había escuchado ese tipo de historias que circulan entre obreros. Esas que dicen que en construcciones grandes, sobre todo cuando hay mucho dinero en juego, a veces ponen a alguien en los cimientos para que la estructura se mantenga firme. Siempre pensé que eran cuentos viejos, supersticiones que se repiten para asustar a los nuevos o para darle misterio a algo que en realidad tiene explicación técnica. Eso pensaba, hasta que entré a esa obra. Era un proyecto enorme a las afueras de la ciudad, un edificio de varios pisos que apenas estaba en la fase inicial. El terreno era amplio, con zonas excavadas profundamente, donde ya se estaban preparando los cimientos principales. Había fierros saliendo del suelo, moldes de madera, concreto fresco en algunas partes y un olor constante a tierra húmeda mezclada con cemento que se quedaba pegado en la garganta. De día todo era ruido y movimiento, pero en la noche el lugar se transformaba. El silencio se volvía pesado y el espacio abierto hacía que cualquier sonido pareciera más grande de lo que era. Desde el inicio noté que no era una obra común. Había visitas constantes de gente que no parecía interesada en la construcción en sí. Hombres bien vestidos, serios, que hablaban poco y observaban demasiado. No se mezclaban con los obreros, no hacían preguntas técnicas. Simplemente aparecían, hablaban con el encargado y se iban. La forma en que todos bajaban la mirada cuando ellos estaban cerca ya decía suficiente. La noche en la que todo cambió, yo estaba cubriendo un turno extendido. Ya era tarde y el ambiente se sentía más cargado de lo normal, como si el aire estuviera más pesado y el silencio no fuera del todo natural. Éramos pocos los que estábamos en la obra, trabajando cerca de la zona donde estaban reforzando los cimientos principales. Entonces llegaron dos camionetas. El sonido de los motores rompió ese silencio de golpe, y todos volteamos al mismo tiempo. Se bajaron varios hombres, los mismos que ya había visto antes, y junto a ellos sacaron a otra persona. No estaba caminando por su cuenta, lo llevaban sujeto, sin opción de moverse libremente. Y en ese momento, nadie necesitó decir nada para entender que eso no era algo normal. El ambiente cambió de inmediato. Nadie hablaba, nadie hacía ruido innecesario. Era como si todos estuviéramos conteniendo la respiración. El encargado estaba allí y no mostró sorpresa, lo cual fue peor, porque significaba que ya sabía lo que iba a pasar. Lo que ocurrió después no fue rápido, y eso es lo que más se queda contigo, porque te obliga a procesar cada segundo. Esa persona no estaba inconsciente, estaba consciente de lo que estaba pasando, y aunque no voy a describir todo con detalle, sí puedo decir que no fue algo que terminara en el momento. Lo peor vino después.
Cuando ya no se movía como antes, lo llevaron directamente a la zona de los cimientos, a ese hueco profundo donde el suelo todavía está húmedo. Lo bajaron allí y lo dejaron vivo. No hubo duda de eso. El movimiento, la forma en que reaccionaba, no era la de alguien sin vida. Y aún así empezaron a cubrirlo directamente allí mismo, echándole tierra encima, sin detenerse, y luego material de la obra como si fuera parte normal del proceso, como si no hubiera nada fuera de lugar, y todo eso que estaba pasando fuera simplemente otro paso más del trabajo. El sonido de la tierra cayendo sobre alguien es algo que no se te borra. Es un sonido opaco, pesado, que no debería existir en ese contexto. Pero allí estaba, repitiéndose una y otra vez mientras todos fingíamos que no veíamos nada. En ese momento sentí algo que no era solo miedo. Era una presión en el pecho, una sensación de impotencia, mezclada con la certeza de que si abría la boca en ese instante, yo podía terminar exactamente en el mismo lugar. Cuando terminaron, uno de esos hombres se acercó a nosotros con una calma que daba más miedo que cualquier grito. Caminó despacio entre nosotros, como si estuviera revisándonos uno por uno, y se detuvo justo frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su presencia sin necesidad de que levantara la voz. Y con un tono bajo pero firme me dijo que lo que había visto no existía, que esa noche nunca había pasado y que lo mejor que podía hacer si quería seguir viviendo tranquilo era olvidarme de todo, porque la gente que hacía ese tipo de trabajos no tenía problemas en repetir lo mismo si alguien hablaba de más. Y mientras decía eso, no apartaba la mirada, una mirada fría, fija, que no parpadeaba, como si estuviera midiendo mi reacción, como si quisiera asegurarse de que yo entendiera perfectamente lo que estaba en juego. En ese momento, sentí como el cuerpo se me tensaba, como el corazón se aceleraba sin que pudiera controlarlo, y como la garganta se me secaba, porque no era solo lo que decía, era la forma en que lo decía, la seguridad con la que hablaba, como si ya hubiera hecho eso antes y supiera exactamente lo que pasaba después. No esperó respuesta, simplemente se quedó unos segundos mirándome y luego siguió caminando, dejando claro que no había nada más que agregar. Esa noche no dormí, y las siguientes tampoco. Pensé que lo peor era haber visto eso, pero estaba equivocado, porque lo que vino después fue diferente, más silencioso, más difícil de explicar. El ambiente de la obra cambió, sobre todo en la noche. El silencio se volvió más pesado en esa zona, como si el aire allí se quedara detenido, como si no circulara igual. Había momentos en los que, estando en la caseta, sentía una incomodidad constante, una especie de tensión que no venía de ningún ruido claro, sino de la sensación de que algo no estaba completamente quieto. Evité acercarme a esa parte todo lo que pude, pero incluso a distancia se sentía distinta. No era ver algo, no era escuchar algo claro. Era peor que eso. Era recordar exactamente qué había debajo de ese punto. Las pesadillas empezaron pocos días después. Siempre eran parecidas. Siempre volvían al mismo lugar, a ese hueco, a esa tierra y a esa sensación de que, desde abajo,
Algo intentaba moverse, como si no aceptara quedarse enterrado. No aguanté mucho tiempo más. No dije nada, ni denuncié nada, ni hice preguntas. Simplemente me fui de ese lugar, sin despedirme de nadie y sin avisarle a nadie, porque entendí que lo mejor que podía hacer era desaparecer de allí sin llamar la atención. Porque entendí que hay cosas que no se dicen, cuando la gente que las hace tiene el poder de desaparecerte sin dejar rastro. Estoy contando esto ahora de forma anónima, porque necesito sacarlo, pero también porque desde ese día mi vida ya no volvió a ser normal. Me fui de la ciudad sin decirle a nadie. Cambié de número. Evito quedarme mucho tiempo en un mismo lugar. Y puede sonar exagerado para quien no ha vivido algo así, pero hay momentos en los que siento que no se trata solo de lo que viví esa noche, sino de quienes estaban allí. Porque esa gente no se equivoca. Esa gente no deja cabos sueltos. Y aunque nunca volví a tener contacto directo con ellos, hay días en los que no puedo evitar mirar 2 veces cuando escucho un motor detenerse cerca, o cuando veo un vehículo que se queda demasiado tiempo estacionado sin razón. No sé si es paranoia, no sé si es miedo, o si realmente hay cosas que uno no debió ver nunca. Lo único que sé es que no volví a acercarme a una obra de ese tipo, y que hay algo que tengo claro desde entonces. Hay edificios que se levantan sobre concreto, y hay otros que se levantan sobre cosas que es mejor no mencionar. Por eso, estoy contando esto de esta forma, sin dar mi nombre y sin decir el lugar, porque no es solo por miedo a lo que vi esa noche. Es por la gente que estuvo allí, y por la forma en la que dejaron claro que no se equivocan ni dejan cabos sueltos. Desde entonces aprendí a vivir con cuidado, cambiando de sitio cada cierto tiempo, evitando rutinas, mirando siempre 2 veces antes de quedarme en un lugar, porque sé que si en algún momento digo más de la cuenta, o si alguien llega a saber quién soy, o dónde estoy, es muy probable que lo que pasó esa noche se repita conmigo. No vivo tranquilo, no duermo tranquilo. Siempre estoy atento a los sonidos, a los carros que se detienen más de lo normal, a las miradas que quedan demasiado tiempo. Y aunque a veces quiero convencerme de que todo quedó atrás, hay algo dentro de mí que no me deja confiarme. Como si en cualquier momento alguien fuera a tocar la puerta o a aparecer de la nada recordándome que ese tipo de cosas no se olvidan y que hay errores que se pagan caro. Y por eso sigo así, oculto, sin quedarme mucho tiempo en ningún lugar, cargando con lo que vi y con la sensación constante de que en cualquier momento pueden encontrarme. Porque hay cosas que uno no debía ver nunca. Y yo estuve allí.